la invitación al espacio del Ateneo Latinoamericano para estar hoy con ustedes y poder charlar, hacer esta plática de café, como ustedes llaman, ¿no? De un tema tan interesante como es la relación de los jóvenes con la relación con el delito, ¿no? Entonces va a ser muy interesante. Me gustaría proyectarles unas diapositivas. Sin embargo, me gustaría aclararles la mecánica para que participemos en este café, ¿no? La plática la voy a convertir en dos partes. En la primera parte, su servidora les va a hablar un poco de algunas teorías o algunos sustentos y haremos una pequeña pausa para preguntas y respuestas. Y en la segunda parte vamos a hablar ya del delito y de algunas estrategias de intervención que se están realizando a nivel internacional, nacional para trabajar con los jóvenes que cometen delitos. Entonces, y posteriormente a esa segunda parte, preguntas y respuestas para que sea algo más dinámico, ¿sí? Entonces, si es así, voy a proceder a proyectar el material de apoyo y yo les voy explicando, y vamos a tener un material de apoyo. Ustedes me dicen si se ve o no se ve, ya saben que en esta cuestión de la tecnología todos hemos estado aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me dicen, ¿sí se ven las diapositivas? No, maestra, no se está proyectando. A ver. Ok, ya. A ver. ¿Listo? Ya se visualiza. Okay. Bueno, como les comentaba, les voy a hablar de los jóvenes y su relación con el delito. En lo personal, considero que es un tema de mucha importancia debido a que estos jóvenes son la generación a las que les va a quedar nuestro mundo. Que, por cierto, un poco preocupante el mundo que estamos heredando a estas nuevas generaciones. Para ir empezando y tomando como antecedente, me gustaría, antes de hablar en sí de la agresión, quiero hablarle de algunas teorías que explican la agresión humana. Hay muchas teorías, pero en este caso me voy a basar 2 o 3 que siento que son de suma importancia para poder entender este comportamiento que vamos a ver en los jóvenes cuando se relacionan con el delito. Y lo primero que tenemos que aclarar es explicar qué es la agresión. Y para ello hay teorías que nos exponen este panorama. Una de ellas es la teoría biológica, que uno de los expositores representantes de esta teoría es Carl Lorenz, que desde 1966 nos propone a la agresión como un instinto universal, ¿sí? Y él, según desde su opinión, la agresión se expresa una predisposición emocional universal, ¿sí? Esta agresión se va a ver sujeta a la adaptación cultural, ¿sí? Perdón, es que se están adelantando, no sé por qué se están... Perdón. Permítame, creo que hay un problema con las diapositivas. Y se están compartiendo todas, permítanme. Bueno, les decía que desde la teoría explicativa nos habla Lorenz de que la propone como un instinto universal de agresión. Aunque él propone que este instinto universal es biológico, es decir, lo traemos, nace con nosotros, está en nosotros, sumado al medio ambiente va a expresar una predisposición emocional y que esta va a estar condicionada por la cultura y el aprendizaje universal. Recordemos que, si bien es cierto, hay culturas que son más violentas que otras, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos, hay países que se caracterizan por ese nivel de agresión que manejan. Vamos a ver también que desde esta postura de teoría, nos dice que para ellos la agresión no es destructiva. Sin embargo, es una adaptación reactiva a una amenaza de supervivencia del sujeto. O sea, si el sujeto se ve amenazado, él va a reaccionar con esta agresión. Y
todas las personas desde esta postura nos dice que tenemos la necesidad de descargar la agresividad de cierta manera, y esta agresividad los va a llevar a cometer actos criminales, acciones militares, o bien actividades deportivas o relacionarse en actividades agresivas, deportivas extremas. Recordemos que hay deportes extremos que de una u otra manera expresan ese nivel de agresividad. Eso nos lo propone esta teoría. Y la teoría, encontramos otra categoría de teorías, que es las teorías psicosociales. En estas categorías psicosociales, vamos a ver que uno de los principales exponentes es Freud, y él propone que la agresión es una reacción de frustración al dolor. Incluso él más adelante va haciendo unas adecuaciones a esta teoría y nos habla del instinto de Thanatos, que es el instinto de muerte, y nos habla de Eros, que es el instinto de autopreservación. Como sabemos, muchas personas en este caminar de los delitos, en este actuar criminal, buscan de manera inconsciente el instinto de muerte, ¿sí? E incluso me tocó escuchar por muchos años que entre las personas que cometían delitos, le decías, oye, ¿por qué los cometes si no tienes necesidad de cometer estos delitos, no? Y él decía, es que tengo la necesidad de sentir esa emoción que se siente cuando estás cometiendo un delito. Este es el instinto de muerte, esa emoción que siente. He conocido jóvenes que, por ejemplo, aquí en México hay tiendas de autoservicio que para ellos es diversión ir a asaltar esa tienda de autoservicios por la adrenalina que ellos van a sentir a la hora de estar ejecutando esa acción, ¿sí? Vamos a ver también otra teoría que nos habla o nos trata de explicar esta agresión, que es la teoría del aprendizaje y el sociocognitivismo social. En esta postura, ellos nos hablan que la agresión va a ser modelada por modelos de condicionamiento operante. Es decir, van a haber modelos para que estos jóvenes ejecuten esa agresión. Y la conducta se va a ir modelando con refuerzos externos que van a servir para ellos como una forma de imitación, ¿sí? Y de modelos. Por ejemplo, aquí en México tenemos modelos donde ser narcotraficante para los jóvenes es algo llamativo, porque desde la perspectiva de ellos, eso les va a dar un estatus, eso les va a dar dinero fácil, eso les va a dar poder. Y esto lo relacionamos con un material que hay ya escrito, donde nos habla de que precisamente las personas que cometen delitos, y este libro, esta teoría la sostiene Bennis y Colf, nos dice que en esta necesidad vamos a encontrar 3 necesidades interpersonales básicas que van a ser el control, la pertenencia y la identidad. Es decir, estas personas van a cometer un delito, ¿sí? Porque tienen una necesidad de control o de pertenencia o de identidad. Y lo podemos ver en el discurso de las personas que cometen delitos. Detrás de ellos, siempre yo he comentado, tenemos que ver y analizar cada conducta, ¿no? Y detrás de esa conducta o de esa tendencia delictiva, vamos a ver que este individuo trata de satisfacer necesidades, ¿sí? Necesidades, de manera consciente o de manera inconsciente. También vamos a ver que dentro de esta comisión de delitos se puede llamar algo que llamamos sublimación. ¿Qué va a ser la sublimación? La sublimación es la interposición entre el elemento intelectual y el sentimiento sumado a una acción, va a dar paso a una sublimación. Y estos, vamos a ver que van a originar, o sea, va a haber un delito directo, hay un delito directo, pero lo van a subliminar y eso va a originar otros delitos derivados. Un ejemplo de estos delitos que pueden haber y se pueden subliminar o pueden ser derivados, vamos a encontrar, por ejemplo,
el robo, y su subliminado va a ser la estafa, el hurto, el uso indebido de bienes, el plagio. En aquellos, por ejemplo, delitos donde esté la muerte, vamos a ver que lo van a buscar a través de la agresión, el insulto, la calumnia, la insidia, la crítica. En aquellos donde esté, por ejemplo, la violación, vamos a ver la seducción, vamos a ver el galanteo, otras conductas como el incumplimiento del deber, vamos a ver la omisión total o parcial de obligaciones, de negligencia en su comportamiento o falta de cooperación. Estas conductas pueden subliminarse, ¿no? Y aquí los vemos, estas conductas o estos delitos se van a subliminar. Vamos a ver también que desde estas posturas, la adquisición de pautas y modelos criminales se va a llevar a cabo a través de un proceso de aprendizaje evolutivo, donde va a tener mucho que ver la observación y la imitación del comportamiento criminal. Vamos a ver que muchos de los delitos son imitaciones de otros, e incluso en los jóvenes lo podemos ver más fácilmente, que van a imitar ciertos delitos que se cometieron hace muchos años, hasta la forma. Y esto me trae a recuerdo hace unos meses, aquí en México, en un colegio de México, se da que un niño mete un arma, mata a su maestra y a otros niños, imitando una matanza que ya se había dado en Estados Unidos, ¿no? Haciendo la imitación de esto, ¿no? Y si analizamos el panorama que este jovencito traía necesidades de atención, de permanencia, de reconocimiento, por toda la dinámica que vivía atrás, ¿no? Vamos a ver también que para algunos estudiosos de las conductas antisociales, que son las primeras muestras que vamos a ir viendo antes de la comisión del delito, es que van a ser aprendidas por observación. Estas van a ser de manera liberada o de manera, deliberada o inconsciente, a través de la influencia, del ejemplo que las personas tienen a su alrededor. Observando pues las acciones de otros, el comportamiento de otros y la manera que pueden ejecutarse ciertas acciones, que estas acciones les van a servir de guía a estos jóvenes para seguir comportándose o adoptar ciertas conductas. Podemos ver entonces que desde la postura de la teoría del aprendizaje social, determina que una conducta agresiva, en este caso la conducta antisocial, se aprende y no es simplemente una imitación, sino además este comportamiento tendrá que ser funcional para la persona que lo realiza. Podemos conocer familias donde padre, madre e hijo tienen un tipo de delito donde ellos lo ven tan común realizar estas conductas, realizar estos comportamientos que para ellos, les repito, pueden parecer común. Esto es como, estas teorías nos dan un sustento de cómo vamos explicando la agresión, cómo vamos explicando las conductas antisociales, para poder dar paso a cómo van a ir entrando estos jóvenes a la comisión de delitos. ¿Y por qué vamos a analizar esta parte? Porque hay un informe, lo vamos a ver, donde el informe mundial sobre la juventud, el informe sobre la juventud mundial del 2015 de la ONU menciona que con frecuencia se presentan a los jóvenes oportunidades ilícitas y se ven envueltos en actividades delictivas, es decir, consumen drogas y cometen actos de violencia. Entre los sectores de la población, los jóvenes son quienes delinquen más activamente. Sobre todo en países en desarrollo, las tasas de delincuencia presentan un incremento del 30%, fíjense. Están incrementando. Aquí, por ejemplo, podemos ver también que en México las estadísticas reportan un panorama semejante. El Instituto de Ciencias y Estudios Superiores, ICES,
En el 2004 nos dice que según su informe sobre la encuesta nacional de inseguridad del 2000, el 54.3% de las personas consideradas delincuentes contaban con edades entre 16 y 25 años. Es decir, más de la mitad de las personas involucradas en procesos jurídicos son jóvenes, respecto al porcentaje de sentenciados, que es el 53.7%, son personas en un rango de edad entre 18 y 30 años. O sea, si nos podemos analizar estas cifras, vemos que nuestros jóvenes en esa edad que deberían de estar productiva, en esa edad produciendo, trabajando para concluir sus objetivos o alcanzar sus objetivos, están delinquiendo. O sea, nuestros jóvenes están delinquiendo, porque sus modelos de aprendizaje, de cómo afrontar la vida, están siendo adoptados de una manera errónea, ¿sí? De una manera que no sé si para ellos es funcional, en lo personal no considero que sea funcional. Vamos a ver que, por ejemplo, una estadística de Tabasco, que es el estado donde yo estoy, pertenece a México, que es de agosto del 2019, según las estadísticas, en cada uno de los delitos cometidos en este estado de Tabasco, entre el 13% y el 17% de cada uno fue ejecutado o tuvo participaciones de jóvenes o adolescentes. ¿Se imaginan? O sea, les está poniendo un panorama internacional, nacional y estatal. Nuestros jóvenes están ocupados cometiendo delitos en lugar de haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí terminaría la primera parte para después pasar a la otra. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo? A nuestros asistentes, si desean abrir su micrófono y realizarle una pregunta a la maestra de Yanira sobre lo que ha explicado. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, maestra Okay. Edith. Muchas gracias, licenciada Keila. Bueno, al final me atrapó la charla por el tema de lo complicado o difícil para algunos y a lo mejor sencillo para otros u otros. El tema de jóvenes en el delito, yo creo que no solamente tiene que ver con la trascendencia a nivel seguridad pública o a nivel sociedad, sino como para quienes tenemos hijos e hijas en los hogares, ¿no? El saber ese comportamiento, el entender el por qué un joven actúa de esa manera, el por qué, ahorita me llamaba mucho la atención lo que comentaba la psicóloga de las 3 características por las cuales pueden ellos decir voy a cometer un delito, ¿no? Que a veces es hasta inconsciente. Les felicito por la charla, les felicito por el trabajo que están haciendo, me gustó, me encantó. Duda como tal, bueno, hasta ahorita ninguna, ¿no? Vamos a ver el transcurso del resto de la tarde. Felicidades a la maestra de Yanira, a la licenciada Keila y a todo el Ateneo Iberoamericano por este café internet que yo creo que está siendo de mucha ayuda. Gracias. Gracias, maestra, gracias. Muchas gracias, maestra Edith. ¿Alguien más que desee realizar alguna pregunta a la maestra de Yanira? Hola, buenas noches. Les saluda a la licenciada Carmen. Hola, licenciada de Yanira. ¿Cómo le va? Saludos saludos a todos los que están en esta tarde participando en este café conversatorio. Creo que el tema, cuando se habla mucho del tema de jóvenes que caen en delincuencia y que sabemos que están iniciando, sobre todo en los países de Centroamérica y México, con una temprana edad, creo que para mí, ¿verdad? A mi criterio, y usted me corrige si me equivoco, creo que los está absorbiendo a través de redes. Anteriormente se decía la televisión y las amistades, el ver que es como atrayente para ellos tener hegemonía sobre otros jóvenes de repente más débiles en sus escuelas, según ellos más débiles porque no delinquen, más débiles porque no son agresivos, pero creo que también eso de las marcas, entonces ropa de marca, todo de marca, y entonces papá y mamá
que le han delegado su rol de padre y madre a la televisión, a la computadora, al teléfono, al internet, la casa se vuelve hotel, la casa se vuelve solo un techo donde la gente duerme, pero no conviven. Entonces, llegan ese tipo de situaciones, las ven atrayentes y cómo van a conseguir muchas cosas que desean o que la ven en otro a través de delinquir. Creo que los tentáculos de redes de delincuencia, de tráficos internacionales, no hablemos solo de droga, sino de jóvenes, porque ahorita dentro de lo que es el sistema, el Comité de Protección de Niños, la Convención de Protección de Niños y Adolescentes hacía un llamado en el caso de Panamá de que tenían que mejorar esas situaciones, ¿verdad? No discriminar y proteger, pero a nivel de lo que de los protocolos facultativos decían que se está dando mucho el comercio con los niños, pero hablamos de los niños hasta los 17, 18 años, prácticamente se bajó la edad, no que acá se había subido de 12 a 17. Entonces, ¿cómo un padre puede ir observando y tener como esos métodos ellos de hogar, para esas herramientas para detectar? Porque creo que eso va de acuerdo a los estados, a las legislaciones de los países, porque creo que al desconocimiento de los padres y de las personas y profesionales como usted, como yo, muchos que manejamos esa área, tenemos que ver esas luces intermitentes que nos están diciendo ese niño de dónde sacó esto, cómo está manejándose, por qué el lenguaje, hasta en el modo de mover las manos, tú te das cuenta que un muchachito está retando. Entonces creo que es un tema que todo padre, todo profesional, no solo en el área de derechos, psicólogos, criminalísticas, criminólogos, todos somos parte de esto. Y si dentro de la convención, yo siempre digo y lo expreso, mucha letra, pero poca ejecución, poca reglamentación. ¿Por qué? Porque si a mí me estás diciendo que hay pornografía infantil y que de allí nace también delincuencia, entonces yo ¿cómo hago como padre? ¿Cómo le hago a un padre saber que no le puede dejar una computadora a libre albedrío de un muchacho? Pero De es fácil. hecho, de hecho, maestra, en esta segunda parte precisamente les voy a hablar de esas causas que están originando que estos jóvenes se introduzcan en este delito y qué se está haciendo, ¿no? En esta segunda parte, ahorita estamos en la primera parte donde estamos tratando de explicar un poco la agresión y cómo entran. No, sí, por eso, porque son muchas, Sí, muchas cosas que nos van diciendo a nosotros que la persona está cayendo, el muchacho, en delitos, ¿verdad? Y sí. cómo hasta en el agredir a un profesor, a un mayor. Entonces ha sido muy buena su intervención y creo que es interesante compenetrarnos en ese tema y esperemos que sean muchas más por allá por el CRIGE, porque son temas de interés y que están ahorita tocando los cimientos de cada hogar, de la mayoría de los hogares a nivel de Latinoamérica y de todo el mundo. Un agrado, un placer tenerla con el Ateneo en este día. Gracias, maestra, gracias, muy amable. Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte, que es esta parte, yo les decía, ¿no? Vamos a ver, ya les di un panorama internacional y nacional. Ahora, según los estudios realizados, los factores de riesgo que facilitan la entrada al mundo criminal son la pobreza, las familias disfuncionales, el uso indebido de sustancias y la muerte de familiares, entre otras. Esto es de manera general y esto lo dice la ONU en el 2015. Y dice que la inseguridad provocada por un entorno social inestable aumenta la vulnerabilidad y los jóvenes con poco desarrollo de actitudes para vivir en sociedad tienen menos posibilidades de protegerse a sí mismos contra las influencias negativas de un grupo de coetáneos. Sí, esto nos lo dice el informe de la ONU en el 2015. Pero también vamos a ver que hay otros factores relacionados con la falta de contención emocional y control social informal, principalmente de las familias. Las familias han facilitado la entrada a la vida delictiva, como nos comentaba la maestra,
Estas posturas se basan en estereotipos y se aceptan como verdades y se dan como hechos situaciones que no se han analizado ni el contexto ni la situación social, ¿no? La OMS también saca una lista de factores de riesgo y la OMS nos dice que dentro de los factores de riesgo individual de estos jóvenes para la comisión del delito, vamos a tener la hiperactividad, el déficit de atención, el trastorno de conducta. Muchos de estos trastornos son mal atendidos y por falta de conocimiento de su manejo, los padres interpretan esto como si los niños fueran berrinchudos, desobedientes, cuando en muchos de los casos pueden ser portadores de un problema de este tipo. También vamos a ver que dentro de los factores individuales vamos a tener la delincuencia, el consumo temprano de alcohol, de drogas y de tabaco. Vamos a tener también el nivel bajo y malos recursos académicos, escaso compromiso con la escuela, el fracaso escolar, el desempleo. Porque hay jóvenes que trabajan a los 15, 16 años. En México no está permitido, debe ser después de los 18, pero sí sabemos que hay jóvenes trabajando. Que hay también, vamos a encontrar dentro de estos factores, la exposición a la violencia. Y vamos a ver que también vamos a tener factores de riesgo en las relaciones cercanas, como la familia, amigos y parejas. Y vamos a ver que, por ejemplo, vamos a encontrar la escasa vigilancia y supervisión de los padres, de los hijos por los padres. Prácticas indisciplinarias de los padres severas o relajadas o incoherentes, ¿no? Vemos que según los quieren corregir y a veces son incoherentes sus prácticas indisciplinarias. Van a haber vínculos afectivos deficientes entre padres e hijos. Y otra que vamos a tener también va a ser la escasa participación de los padres en las actividades de los hijos. Muchas veces estos jóvenes tienen abuso de sustancia o incluso sus padres están relacionados en la delincuencia. Vamos a ver que también otro factor de riesgo es la depresión que sufren los padres. Muchas veces que es más común en las mujeres, y estas mujeres, nosotras las mujeres vamos a vivir en una depresión cuando hay problemas en la relación familiar, y esto repercute también de manera indirecta en los jóvenes, en los hijos, ¿no? También vamos a encontrar factores como los ingresos familiares bajos, desempleo en la familia, asociación con compañeros delincuentes, la pertenencia a pandillas, y vamos a encontrar también que la misma comunidad nos va a presentar un riesgo cuando da un fácil acceso al alcohol y a su consumo indebido, acceso a las armas de fuego, a pandillas, a la gran desigualdad de ingresos o a los niveles de pobreza de su país, ¿no? Que esto también va a tener un impacto bastante fuerte. Va a impactar. Incluso fíjense que en un estudio que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, llamado INEGI en México, los hombres entre 18 y 29 años han sido los principales infractores de la ley entre el 2012 y en el 2016, de acuerdo con el Censo Nacional de la Procuración de Justicia Estatal. Vamos a ver que tan solo el año pasado los jóvenes aún en edad de estudiar o en edad productiva fueron objeto del 13% de las investigaciones iniciadas. Esto es como 134,389 jóvenes. ¿Se imagina? Están involucrados en esta situación. Vamos a ver que de estas conductas antisociales que los jóvenes van expresando, y muchas de ellas son criminógenas, incluso son infractoras tipificadas en el Código Penal, al menos en México. Vamos a encontrar, por ejemplo, el robo simple, robo con violencia, robo agravado, daños en propiedad ajena, lesiones simples, lesiones graves, la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud, violación, homicidio, privación ilegal, privación de la libertad, allanamiento de morada, y vemos que, o sea, hay mucho más, ¿no? Pero vemos cómo van creciendo la lista de estas conductas y estos delitos en los que los jóvenes
se van relacionando. Tomando en cuenta todo este panorama de la agresión, de los delitos, de los porcentajes, las cifras que vemos de participación de estos jóvenes y de las causas que originan estos delitos, la UNESCO recalca dos vertientes de intervención para trabajar con estos jóvenes. La primera consiste en tratar de hacer frente a todas las condiciones ambientales que se estime y contribuyan a la delincuencia. Y la segunda es tratar de proporcionar servicios preventivos especiales para determinados grupos de niños, así como también tratamientos psicológicos, psiquiátricos o psicopedagógicos o trabajo de casos individuales, donde podamos atender todas estas conductas de manera individual, grupal, para que pueda tener un impacto también en nuestra sociedad. Podemos ver que se ha sostenido que se puede reducir la violencia, la delincuencia, mejorando todos los aspectos de la vida relativos al desarrollo de la personalidad de los niños, extendiendo y mejorando los servicios destinados a la infancia. Sabemos que hay muchos factores que afectan decisivamente el crecimiento, al desarrollo y la conducta de un niño. Entre ellos cuenta mucho lo que se hace en el hogar, en la escuela, si practican una religión, en los servicios de salud, en la asistencia social o en las organizaciones recreativas destinadas a los jóvenes. Esto va a contar muchísimo y va a ser de mucha importancia para poder trabajar con estos jóvenes en la prevención o en la intervención ya directa, ¿no? Vamos a ver que al sumar todos estos esfuerzos se puede contribuir de manera benéfica a la modificación de patrones conductuales que incrementan la delincuencia juvenil, ¿sí? Es decir, sumamos todos estos recursos y le apostamos a la prevención, que muchas veces no le apostamos a esa prevención, y vamos a obtener, de acuerdo a la UNESCO, muchos y buenos resultados si se llevan a como deben de llevarse. Sabemos que desde el plano internacional hay muchos proyectos. El problema es que a la hora de aterrizarlos, ¿sí? Hay muchas deficiencias o se aterrizan de una manera decadente, de manera que resulta, a la hora que llega al joven, ya no resulta tan funcional, sino resulta un poco, digamos que desalentador el trabajo, porque ya no aterriza a como debe de llegar, ni llegan los trabajos a como se deben de hacer. Todo esto nos tiene que llevar a pensar, ¿qué estamos haciendo como profesionales? En este espacio donde estamos reunidos muchos profesionales, tenemos que hacer conciencia de ello y apostar por esa prevención, porque la prevención empieza de manera particular. ¿Qué hacemos con los jóvenes que están a nuestro alrededor? Nosotros sabemos que alrededor de nosotros como profesionistas tenemos muchos jóvenes. ¿Qué hacemos? ¿Intervenimos o hacemos como los que no vemos nada, no? Y total, no es mi hijo, ¿no? Algunos pueden decir eso. O le apostamos a la prevención y construimos como este espacio, un espacio de aprendizaje para compartir conocimientos y poder trabajar con estos jóvenes que son el futuro del mañana. Quiero concluir con una frase que en lo personal me gusta mucho y que para mí me hace analizar, que es de John Watson, y dice: «Dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, médico, abogado, artista, hombre de negocios o incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, actitudes, vocaciones y de raza de sus antepasados». ¿Sí? Es con esto con lo que concluyo y estoy abierta a sus preguntas. Gracias. Bueno, nuevamente, gracias maestra, excelente tema, muy interesante. ¿Alguno de los asistentes quiere realizarle preguntas a la maestra Deyanira? Pueden abrir su micrófono y hacerle la pregunta.